Durante los próximos 10 minutos voy a resumir cuál ha sido la experiencia reciente de España en materia de velocidades seguras y gestión de la velocidad. Este va a ser el índice que voy a seguir. Todos conocemos, se ha escrito mucho sobre gestión de la velocidad, se ha investigado mucho sobre gestión de la velocidad. Todos sabemos que para reducir las velocidades medias en nuestras carreteras y calles necesitamos una política integral que incluya varios pilares básicos. Yo en mi presentación voy a tratar algunos de ellos, seguro que me dejo algún otro, pero estos son algunos de los más importantes. Voy a hablar de concienciación, de datos indicadores, de límites de velocidad basados en sistemas seguros, de fiscalización y de infraestructura y tecnología. Es hablando de concienciación, lo cual puede ser una lección rara, empezar por este tema. Esto que ven es la imagen de nuestra campaña de promoción del límite de 30 kilómetros por hora en nuestras calles. ¿Por qué he elegido empezar hablando de concienciación? Porque creo que la gran complejidad para gestionar la velocidad es la percepción del riesgo que tienen muchos conductores, o si se prefiere, la falta de percepción del riesgo que existe con la velocidad. La velocidad no ocurre como con el alcohol, ni siquiera ocurre como con el teléfono móvil. Son factores de riesgo donde, al menos en España, yo creo que en muchos países, los conductores tienen una conciencia clara. Si consumen alcohol y conducen, hay un aumento de su riesgo. Sin embargo, con la velocidad muchos conductores no tienen esa conciencia. Muchos conductores tienen la experiencia personal de que si van un poco más rápido, llegan igualmente al destino. Y muchos de sus viajes a velocidades un poco más rápido les hace llegar a la conclusión de que se puede aumentar la velocidad sin un aumento del riesgo, lo cual es completamente. Pero realmente hay una discrepancia entre la percepción de velocidad que tiene un conductor medio y lo que el sistema seguro nos dice que serían límites seguros. El sistema seguro nos dice en una carretera de un carril por sentido, sin separación física de los sentidos, un límite seguro está entre 70 y 80 kilómetros por hora. Pero en un tramo recto de varios centros de metros hay muchos conductores a los que esa velocidad no les parece un límite creíble. Y esto es la gran complejidad de gestionar la velocidad. Paso a otro pilar de la gestión de la velocidad, los datos indicadores. Por supuesto que los necesitamos. Normalmente trabajamos con dos tipos de indicadores. El primero hace referencia a la velocidad real del tráfico, velocidades medias o nivel de cumplimiento del límite de velocidad. Y el segundo tipo de indicador, que no voy a tratar aquí, haría referencia a la presencia o prevalencia de excesos de velocidad en siniestros reales. Me voy a cuáles son las velocidades reales de circulación. En Europa estamos haciendo un gran trabajo para homogeneizar indicadores de velocidad con una metodología común que nos permita ser comparable. Hablamos de velocidad en flujo libre y determinamos cuál es el porcentaje de vehículos que circulan dentro del límite de velocidad. Estos son valores típicos de España. En autopista respetan el límite el 51% de los conductores, en una autovía el 63%, en una carretera convencional de un carril por sentido el 43%, en una vía urbana con límite 50 al 65% y en una vía urbana con límite 30 al 32%. Como se verá, en España y en todos los países hay un nivel muy grande de incumplimiento de los límites de velocidad. Vuelvo a esta discrepancia entre el límite seguro y lo que el conductor percibe como una velocidad razonable o creíble para una infraestructura. Pero todo tenemos que verlo en términos relativos. Yo, si me voy a España y digo vía urbana con límite de 30 kilómetros por hora, el nivel de cumplimiento es 32%.
y la gente enseguida llega a la conclusión, pero si no se cumple, no lo cumple nadie. Pero sin embargo, y como demuestra esta gráfica, si yo me comparo con otros países europeos, entonces ese nivel de cumplimiento del 32% es muy elevado o más alto que países donde se ha hecho la misma medición. Esta gráfica también indica que en las calles españolas con un límite de 50 kilómetros, donde el nivel de cumplimiento es el 65%, este valor es muy alto. Como demuestra esta gráfica, la penúltima columna por la derecha es el valor español. Un 65% de cumplimiento de velocidad en ciudad es muy elevado. Por lo tanto, todo es relativo y particularmente cuando hablamos de velocidad. Podemos hacer el ejercicio de decir, si todos los conductores cumplieran el límite, el número de siniestros se reduciría en un determinado porcentaje. Pero realmente ahora, en la situación actual, es poco razonable hablar de un escenario de un 100% de cumplimiento desde el punto de vista de la elaboración de políticas. Bueno, en España yo diría que dos de las principales medidas, si no las dos medidas más importantes de los últimos 6 años, han estado relacionadas con los límites de velocidad. En 2019 homogeneizamos el límite de velocidad en todas las carreteras de un carril por sentido a 90 km por hora. Antes, los tramos con arcenes anchos de más de 1,5 metros tenían un límite de 100 km por hora. Y en 2021, en las calles de un carril por sentido, introdujimos un límite universal de 30 km por hora. Antes, estas calles tenían un límite genérico de 50 km por hora. Y el razonamiento, la justificación que hicimos, se basó, en primer lugar, que esto estaba o era conforme con los principios del sistema seguro. Y fíjense que en carreteras, lo que llamamos carreteras convencionales en España, 1+1, todavía estaríamos lejos porque la recomendación sería un límite de entre 70 y 80 kilómetros por hora. Pero bueno, todo se trata de ir avanzando y dando pasos en la buena dirección. Redujimos el límite a 90 en carreteras 1+1. El año en el que introdujimos el cambio, en 2019, las muertes en el conjunto de estas carreteras se redujeron en un 10%, pero el dato más sólido es este, comparando los tramos donde se redujo el límite con los tramos en los que ya estaban a 90 km por hora, en los 3 años siguientes a la medida, las muertes disminuyeron un 19% en los tramos que pasaron de 100 a 90. Como digo, cuando usamos el resto, los tramos que ya estaban a 90 como grupo de control. Y en cuanto a la reducción del límite de 30 km por hora, España fue el primer país del mundo en implantarlo de forma generalizada. Otros países desde entonces han seguido o están queriendo seguir nuestro ejemplo. Y sí podemos adelantar que comparando los años 2021 a 2023 con el año 2019, pre-pandemia, se ha producido una reducción del 16% en el número anual de peatones fallecidos, de un 26% en el número anual de ciclistas fallecidos y de un 20% en el número anual de personas mayores de 65 años fallecidas en las calles españolas. Es decir, hay una tendencia positiva y esperanzadora de reducción de los atropellos mortales en ciudad, particularmente de personas mayores. Una tendencia que atribuimos, al menos en parte, a la implantación del límite de 30 km por hora. Un proyecto este del límite 30, que es un proyecto a medio y largo plazo en el que seguiremos avanzando y por lo tanto estos no son más que los primeros resultados. Cuando hablamos de gestión de velocidad hay que hablar también de fiscalización. Esta es la realidad en España y en todos los países europeos, al menos en aquellos con buenos niveles de seguridad, con bajas tasas de mortalidad, sigue siendo necesario un elevado nivel de fiscalización de la velocidad. Y de nuevo vuelvo a la diapositiva anterior, donde hemos visto los niveles de cumplimiento actuales de los límites. Por ahora, y mientras la tecnología no nos permita un mayor control automático de la velocidad de un vehículo y eliminemos un poco el factor humano de la ecuación, sigue siendo necesario una elevada fiscalización de la velocidad. En España, anualmente, se pueden, solo la Dirección General de Tráfico en carreteras fuera de ciudades gestiona entre 2,5 millones y 3 millones de multas por exceso de velocidad. Tenemos
673 puntos de control señalizados en nuestras carreteras. Además, los agentes de la Guardia Civil de la Policía de Tránsito Española usan 429 radares móviles y tenemos 90 controles de velocidad en tramo, control de velocidad media, que creemos que es lo más justo y equitativo y es donde estamos poniendo nuestros esfuerzos. Nuestro criterio y nuestras instrucciones es que en las nuevas instalaciones de radares o cámaras de velocidad, el 60% deberán ser instaladas en carreteras 1+1, que es donde tenemos la mayor parte de la mortalidad. El 60% de las nuevas cámaras de velocidad deberán ser de control de velocidad media en tramos. Y por último, hay que hablar de infraestructura. Desde luego que la infraestructura tiene un papel relevante para guiar al conductor la elección de una velocidad más segura. A veces cuando se plantea una reducción del límite, mucha gente dice, si no se va a cumplir, si no va a ser creíble. Cuando redujimos el límite de 50 a 30 kilómetros en las calles, muchos dijeron, las calles no están preparadas, nadie lo va a cumplir, pero lo cierto es que lo primero es tener una velocidad segura, bajar a 30, y solo el paso de 50 a 30 hará que muchos conductores modifiquen su comportamiento. Con esto ya hemos ganado algo. Y después, con un límite de 30, es más fácil para las municipalidades implantar un diseño de infraestructura que favorezca velocidades bajas, con una mayor combinación con el tránsito de usuarios vulnerables, con calzadas y carriles más estrechos, con elementos como zigzags, con rotondas. Bueno, luego ya veremos cómo modificamos la infraestructura para favorecer velocidades bajas. Pero lo primero es la velocidad segura, el límite seguro de 30. Hablando de infraestructura, es verdad que si aplicamos en puridad los principios del sistema seguro, hay países donde queda mucho por hacer, entre ellos en España. Yo va, por ejemplo, a países nórdicos, a Noruega, y ve en una carretera 1+1, sin separación física de sentidos, el límite es de 70, sistemáticamente. Para que tener un límite de 90, como tenemos en España, hace falta una barrera intermedia entre sentidos. Bueno, como comento, se trata de ir dando pasos en la buena dirección y en la implantación de una red de carreteras y de calles de acuerdo con los principios del sistema seguro. Y sin más, les invito a consultar la página web de la Dirección General de Tráfico, donde tienen mucha información sobre nuestras medidas. Espero que haya sido de interés y, como les comento, estamos en contacto y estaré con mucho gusto en responder las solicitudes o dudas que puedan tener. Muchas gracias por todo y les deseo el mayor éxito en este seminario. Thank you to Álvaro. We hope you enjoyed his presentation.